a los grupos étnicos por la lengua y no al revés. Por lo tanto, todos tienden a llamarse idiomas. O sea, pero bueno, no importa, la razón no está en juego, está en otro sentido, ¿no? Pero ahí quizá no sería que ellos se conocen como en sí palabras, que así se conciban, no como personas, sino como palabras. O sea, pudiera pensarse que puedan llamarse como Ayuk, ¿no? Pero, ¿qué tal si así se conciben? No sé, pregunto, ¿no? No, de hecho, entras creo que por ahí hay un ejemplo que ahorita veremos. No, en el caso del perro Irigoyen, ¿no? Había un ejemplo del perro Irigoyen. Hay una cosa interesante, los nombres propios no significan. O sea, los nombres propios son signos muy diferentes. Los nombres propios señalan a su poseedor, ¿no? O sea, el señor Rubio no necesita ser Rubio, ¿no? O es decir, Sancho Panza no necesita ser una panza, ni Sancho. Es decir, sí, el nombre propio está en otro escenario. De hecho, no, cualquier esta idea de quiero ponerle un nombre a mi hijo y que quiero que signifique, sí, puede significar, realmente el nombre propio pierde su característica léxica. No tiene significado. Indica, es decir, en el dibujito del perro, ¿se acuerdan? Sí, no está la parte de abajo, apunta a su poseedor y a un poseedor individuo. Es decir, cuando alguien habla Fanon, es decir, no hay otro Fanon más que el que se visualizó. O sea, no está la familia Fanon, estaba Franz Fanon, ¿no? Es un poco a lo que se va. Y obviamente, colectivamente, cuando decimos los mexicanos, puta, ahí está toda la ideología que hemos estado nadando en ella nacionalista, ¿no? O sea, podemos mentar más de todos de nuestros vecinos, pero nada más es que los mexicanos son... no, la puta, nos sale porque nos ubicamos, o sea, pierde su valor de significado, se vuelven marcas, etiquetas. Pero también en algunos casos esto de que mencionó de ponerla los, ¿no? Como con las personas de discapacidad, ¿no? Ya no son discapacitados, ¿no? Son personas con alguna discapacidad. O sea, sí creo que todas estas transformaciones que se quieren hacer al lenguaje surgen, sí, porque por un contexto cultural y social, pero también el hecho de que le cambien algo lingüísticamente lo hacen también para que tenga un impacto al revés, ¿no? En la sociedad. O sea, el hecho de que tú te dirijas a alguien como es que está discapacitado, ¿no? Y ya en tu reflexión pongas, es una persona con alguna discapacidad, ¿no? O sea, sí creo que a lo mejor lingüísticamente pudiera no tener como un trasfondo como de fondo, pero culturalmente, ¿no? Como leían las noticias que le iban a quitar el puto al partido de fútbol, ¿no? Que no gritaban, puto. O sea, es algo culturalmente arraigado, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor tiene como otra connotación, dice, eso no quiere decir que los hombres van a dejar de ser homofóbicos, ¿no? Pero me refiero a de que poco a poco algunos cambios en la lingüística poco a poco van generando una reflexión en la sociedad común. Al revés. Bueno. Sí, es decir, y ese es un punto, justo ese es el punto. Primero debe darse el cambio en lo social, si no estaríamos como amarrados al devenir lingüístico, ¿no? Es al revés. Ahora, que sea éxito o no, ahí entramos, porque obviamente, doy un caso, se oye, es demasiado personal, pero no me interesa porque yo tengo anosmia, es decir, yo no tengo olfato, anosmia, no tengo olfato, o sea, y no tener olfato es que tampoco tengo gusto, o sea, yo como porque tengo que comer, o sea, tengo las texturas y el salado, pero yo no tengo olor, o sea, yo no sé si se está escapando el gas, si apesta, no tengo olor. Sí, jamás estoy en mis 5 sentidos, eso es inaceptable. Eso sí, limpio de los baños de los gatos cagado de risa, o sea, porque no vuelo. Sí, pero yo no entro en el rubro de los discapacitados. Y no sé si hay una fuga de gas en mi casa, no tengo la menor idea si el producto que voy a comer está bueno, porque no tengo Sí, nada más era, por ejemplo, me encontré con una feminista, ¿no? Entonces estaba redactando el acta de acuerdo, ¿no? Entonces dice, es que ahí yo no me siento reconocida, ¿no? Porque no dicen las, los, la, en fin. Y yo le dije, es que la lengua no tiene
el asunto ahí, es, digamos, la dinámica social. Y ahora, por ejemplo, creo en algunas lenguas indígenas no existe estos artículos, ¿no? Y pronombres, la, él, pero más sin embargo existe una dinámica quizá que no es tan, digamos, tan respetuosa, digamos, hacia, tanto como para el sexo masculino como para el sexo femenino. Y lo más curioso es que se dan cursos de equidad de género a hablantes de lenguas indígenas y no conciben esta categoría, ¿no? Pero en español sí, entonces hay como una cosa tergiversada, tanto como que no se entienden y como que a veces yo creo que ahí la comunicación es pues la dinámica social y la experiencia que han vivido, ¿no? Y no meramente la lengua, y creo que ahí es un claro ejemplo de cómo influye la concepción del género, etcétera, ¿no? En estas dinámicas sociales, pero la lengua creo que no es un determinante de la dinámica social, ¿no? Sí, el uso de género incluso es una muestra, ¿no? Sí. Está ahí. Por ejemplo, todavía a finales de los 90, bueno, para los que ya no están tan chavos, estaba de moda que buscábamos un justificante para no cumplir con el servicio militar, pero todos se arrepentían cuando veían que al vecino le ponían un sellote que decía inservible a la nación. Entonces era así como que voy a pedir trabajo y me va a decir, pero aquí dice que no sirves, ¿no? O sea, y eso era impactante. Yo digo que también de repente hay ciertas categorías y ciertas etiquetas que sí condicionan. No, total. No, en este caso llegar a pedir trabajo y joven, pero aquí dice que usted no sirve. Sí, que es un poco a lo que me refiero, no son las palabras, es el peso que se considera. No podemos culpar a las palabras. Es decir, culpar es un poco igual que el caso del jarrón que se rompe o de la botella que se rompe. En realidad son estrategias políticas y el peso. Doy un ejemplo, en fin, así para tratar de terminar, pero en realidad, a la larga lo que ahorita estamos mostrando es que estamos yéndonos con la piel, ¿sí? Y no con el animal que está atrás, ¿no? Es decir, son portadoras, los significados cambian. Luego el inservible puede volverse verdaderamente, es decir, el valor de anarquista en un momento era la neta del planeta. Bueno, el ejemplo y es en este. En el movimiento estudiantil del 68, estudiante era una categoría que no remitía a los estudiantes, remitía a los jóvenes, ¿sí? Y si uno ve los testimonios de la gente que estuvo en el 68, ¿sí? Dice, y venían dos estudiantes que traen café, estudiantes, ¿no? Jóvenes, ¿sí? Cuando viene lo de Tlatelolco, es interesantísimo cómo las descripciones dicen una masacre a estudiantes, y yo veo niños, se ven mujeres grandes, hombres grandes, estudiantes se presentan, ¿sí? Pasa el tiempo y aparece una categoría que se llama estudiante de prepa popular. Y estudiante de prepa popular es un revoltoso, pandillero que rompe y roba negocios, ¿no? ¿Sí? Y ya hasta ahorita se divide. Es decir, las categorías van cambiando, estas se van acomodando. Es decir, no quiero, porque a la larga eso está en el escenario de los usuarios, de los hablantes, de los grupos, ¿no? El otro ejemplo que daba es un ejemplo que siempre relacionado y no, es la gente que tiene frenillo, ¿no? O sea, hay un tipo de frenillo que hace que la gente hable así como que sabemos que si uno habla así, se va a llamar el tipizapo, porque así hemos sido educados, hemos sido educados que lingüísticamente todo está mal. ¿Sí? Un acento no puesto nos lleva a la fregada, ¿no? O sea, nos quita 10 grados de IQ, ¿no? Es de pena, ¿no? Y esa es nuestra educación. Pero en el caso de la persona que tiene frenillo es una situación, cuando dicen es que tiene un problema de lenguaje, no tiene un problema social, que su entorno no sabe apreciar a la gente que quiere, ¿sí? Es decir, simplemente, así hay gente que es zurda y hay gente que es diestra, o sea, hasta el término, ¿no? Hay gente siniestra y gente diestra. Bueno, hay gente que tiene frenillo, pero es que habla de pilar, ¿sí? O sea, pero siempre, bueno, no se diga, pero bueno, entramos a la parte en donde la lengua es así como la que va siendo arrastrada. Esa es en la parte denominativa, que es la que ahorita estamos viendo. En la parte ya gramatical, eso se borra, ya es más difícil.
¿no? Es decir, ya lo que ahorita los ejemplos que salieron básicamente siguen en el campo del léxico, no tanto en las categorías gramaticales. En las categorías gramaticales no hay manera de aplicarlas. Es decir, un feminista o un machista no le va a decir internet masculino al internet, o decirle la internet. Es decir, hay palabras como pecero que se puede, bueno, micro y micro puede ser para unos masculino y para otros femenino. Es decir, el género gramaticalmente es totalmente aleatorio, mientras no se refiera a los humanos. Esto duró hasta más o menos a mediados de la primera década de este siglo, por disposiciones gramaticales venidas del ultramar. Esto es bonito porque nadie las lee, pero uno siempre culpa a aquellos. Pero los cargos como doctor, médico, o sea, todo lo que son oficios, no tenían femenino, ¿no? Era la ingeniero, o sea, lo más que agarraba era un artículo. La moda es que eso ahorita ya los hablantes ya lo tiraron, ¿sí? Porque son humanos y entonces hay arquitectas, hay presidentas, puede haber estudiantas, no importa, hay juezas. Igual, esto es de la vida real. Lo que voy a decir es, ahora sí, en mi casa se dice una peladez, voy a usar una menos pelada de échense este trompo a la uña, ¿no? Es una correctora de estilo, llega una noticia en donde una señora jueza debe decidir algo, estoy hablando de la primera década de este siglo. La correctora de estilo es que sea la juez dijo esto, la correctora, digamos, joven formada en el siglo XXI, pone jueza, porque esa es la visión que todos estamos aquí, la jueza. Hay una demanda millonaria al periódico que manda esa, de parte de Ceballos, Fernández de Ceballos, por jueza, porque debe ser juez. Imagínense el nivel en donde la lengua es responsable. Obviamente se resolvió a favor del periódico porque mandaron una carta a la Real Academia, dijo que eso ya no funcionó. Pero son detalles ahí donde se va, pero le estamos dando un significado que en realidad, o sea, no tiene la lengua. La lengua no más clasifica. No hace que lo femenino sea algo y lo masculino sea otra cosa, o sea, son dos valores opuestos. Es el grupo social el que debe dar valor. En el caso del género es más, el número no se ve tan fuerte, o sea, singular y plural, no. Bueno, acuérdense que hay gente que se ofende así cuando yo llego y me dicen, ¿qué quiere este? Ay, este tiene su nombre, ¿no? O sea, pero bueno, son recursos, o sea, ahí estamos en escenarios, insisto, no lingüísticos, ¿no? Es decir, es más idiota el que se ofende por una mentada de madre si la obedece, ¿no? Es que me mentó la madre y lo hiciste, ¿no? Entonces, ¿para qué te enojas? Pero bueno, además hay mentadas que no son mentadas, o sea, está el niño molestando a su papá y el niño se enoja, ya ve a chingar a tu madre mejor, ¿no? O sea, ve la molestada, me está molestando, no se va a ir el niño ofendido o los hermanos, ¿no? Pero bueno, o la mamá que le dice a su hijo, ¿no? ¿Mande? O la madre que le dice a su hijo. Sí, que se meta. Que ese es otro. El caso de todos los juegos extralingüísticos que tiene la lengua, si se siguen viendo lingüísticos, es cuando se pierde realmente la dimensión. Los insultos y sus contrarios y las fórmulas son fórmulas en lo social. No son fórmulas, no hay lógica, no hay gramática, son fórmulas. Por eso no aprendemos la lengua cuando no es practicada. Por ejemplo, en la escuela, cuando se aprende el inglés, o en mi experiencia personal me tocó ir a una comunidad otomí, autoadscrita como otomí, ¿no? Donde los niños toman otomí en lengua, pues en la escuela, pues, y los niños dicen que es la clase del idioma. Entonces, platicando con las mamás, les dicen, oigan, ¿y ustedes hablan? No, es que ya se perdió los abuelos. Aunque entonces ustedes la hablan, no, pero los niños sí están en la escuela y la aprenden. Bueno, y cuando los niños regresan, platican o intentan, o ustedes se interesan por ver qué es. No, pues se nos hace como bonito, pero no lo usamos. Sí, esto es en el mundo terapéutico, ¿no? O sea, que se dan clases de lengua en comunidades en donde no,
A mí me toca hasta con los mochó, que ya ni siquiera se habla por los adultos, sino solamente por los hijos, ¿no? Y hay un rubro en las escuelas bilingües mexicanas que es lengua indígena, y el maestro debe dar una calificación, ¿no? Y en ocasiones no habla la lengua, que además es otra desgracia, pero bueno, pero además la lengua es uso, que esa es otra. Sí, ese es uno de los dilemas que tiene en sí la investigación, y aquí, siempre que digo esto, siempre me espero más al último para evitar angustia, porque siempre pero a mí algo que me ha llamado siempre la atención, al menos de la antropología mexicana, es que el 99% de los antropólogos no hablan la lengua del grupo con el que trabajan. Sigo sin saber cómo diablos tienen acceso a los sistemas cognitivos y todo. O sea, ahora, con esta idea de que lo puedo, porque lo puedo, sí, o sea, si fuera todavía un trabajo de un tipo de antropología, pero se meten a sistemas simbólicos, se meten a cuestiones emotivas, sí, los modelos funcionan, efectivamente, pero cualquiera que habla la otra lengua, y más cuando somos hablantes de otra lengua, es decir, estoy hablando de cualquiera, sí, es cuando uno ve, y estamos incluso hablando en español, sí, uno va con su marca de chilango afuera del ámbito chilango, ¿sí? Y si seguimos mostrando nuestra chilanguez, es decir, como si el chilango fuera el español. Pero bueno, esa es una parte que no, porque la lengua es uso y los valores están asociados. Por eso yo decía, esa es la parte del significado, es la parte más difícil. ¿Sí? La parte más, esta exacta, que decía como de ciencias exactas, la parte gramatical, cómo pesa, porque esa es la que normalmente pasa desapercibida. La de género sí, porque la de género está asociada a sexo, en español. Pero el inglés tiene género. ¿Sí? Y cuando uno dice que el inglés tiene género, obviamente no lo tiene como en español, pero si yo soy hablante de inglés, yo debo saber cuál de los 3 pronombres debo de usar cuando hablo. Si un he, un she o un it. Y hay cosas, cuando hay textos que hablan del Titanic, y el Titanic es un she. ¿Sí? Y eso es cultural, insisto. O sea, llega un momento en que el Titanic, el barco Titanic, es un she, es un femenino para el uso lingüístico. Y hay otros casos que ahorita veremos muy someramente, ¿no? Que ese es un poco a lo que va. En el caso del género, porque es más visible, porque son los referentes, los objetos. En el caso del verbo aparir, porque no todas las lenguas tienen los mismos tiempos, ni los mismos aspectos, ni los mismos... Insisto, llegaremos a eso. Bueno, trataré de llegar así como si fuera. Nada más para ponerlo. Además, esto es así. Yo siempre he dicho, no voy al analista, aquí ya luego les puedo dejar lo que pagaría un psiquiatra. Sí, soy más feliz en estas terapias. La categoría de persona es un universal y es así, solo hay 3 personas en el mundo y no es católico. O sea, la primera persona es el locutor, es decir, es el término que usa el que habla, no el hablante. El locutor es una situación que se llama de enunciación, él se vuelve dueño del discurso, dueño de la situación, es el locutor, y el lo siempre es. Por eso el lo cambia, por eso el yo siempre va a ser usado por el que habla, ¿no? Son palabras que nunca las tiene el mismo, ¿sí? Y el locutario es la segunda persona. Todas las lenguas del mundo tienen primera persona y segunda persona, los que participan en una interacción verbal. La tercera persona no está ahí, ¿no? Todas las lenguas tienen primera, segunda y tercera persona. Esto en realidad tiene un juego maravilloso en términos de un fenómeno que se llama deixis en lingüística, que es los puntos de referencia que el narrador tiene. Cuando yo narrador digo, y viene para acá, en el discurso narrativo ubico toda la situación desplazándose hacia donde estoy yo, porque yo soy el narrador y utilizo y viene un verbo deíctico, y para acá deíctico, ¿sí? Y todos los que están oyendo eso, ¿sí? Esa narración, se desplazan con los... Si yo estoy contando un chiste, digo, estaba Pepito, y viene Pepito, ahí viene Pepito y vienen todos ustedes, y luego Pepito se va y ahí van todos ustedes. Son verbos deícticos, son marcas deícticas. Esto está en todos los discursos. Los recursos que cada hablante tiene para jalar y arrastrar a los escuchas es bellísimo. ¿No? Pero bueno, la deixis es estudiar. Y nada más a manera de ejemplo muy simple.
hablando de los sustantivos, el español tiene 2 géneros, masculino y femenino, 2 números, singular y plural, y las 3 personas. Ya están los pronombres que tienden a designar a las personas en español. Yo, primera persona singular, tú y usted, con las, no incluyo el vos porque estoy limitándome al español de la cuenca, se oye muy geográfico, sin cualquier nombre que yo está. La tercera persona nada más hay, bueno, nosotras y nosotros, sí hay género, en él ustedes no, sí, y ellas bien. Este es un sistema que parece muy simple, sí, pero ahí vemos cómo los pronombres están asociados necesariamente a los sustantivos. Sí. Veamos el caso del Matlatzinca. El Matlatzinca es una lengua que tiene 3 números. Tiene singular, dual y plural. Tiene una marca de inclusividad que ahorita marco y no tiene género, no tiene el género como nosotros lo tenemos. Y los pronombres los pongo en español porque me interesa lo que es. Obviamente está el yo, tú y él, o sea, la primera y la segunda persona del singular, pero tiene duales y tiene palabras diferentes, o sea, hay una forma diferente para decir tú y yo, totalmente diferente, y ese es un nosotros dual inclusive. Ahorita explico. ¿Sí? Y hay otro dual que es él y yo, es otro nosotros. ¿Sí? Es nosotros dos, pero ese es exclusivo porque excluye a la segunda persona. ¿Sí? Muchas lenguas tienen esta marca de un nosotros que incluye y unos nosotros que excluyen. En el español mexicano lo tenemos en el vámonos. El vámonos es un inclusivo. O sea, si yo digo vámonos, están incluidos ustedes. O sea, yo digo nos vamos, no saben si están ustedes o no incluidos. Si hubiera otro aquí, yo digo, bueno, nos vamos, ¿sí? Lo más seguro es que solo él. Pero si yo digo, bueno, vámonos, saben que están incluidos. En otras lenguas es regular, ¿no? Y luego viene el plural, yo y puta, esta situación hace que el nosotros y el tú, no, esto es una maravilla, porque luego cuando los padres traducían los rezos católicos, y era danos el pan, era danos a quién, ¿no? Hay 4 nosotros. Hay un nosotros tú y yo, un nosotros él y yo, un nosotros yo y tú, y alguien más, o puede ser millones, o yo y ellos. ¿A quién nos da el pan? Y hay unas formas bellísimas en donde se ve que el sacerdote no está incluido. O sea, está así, pero a ti no, güey. Pero bueno. Y otro ejemplo es del zapoteco, ya sí puse aquí las formas por si quieren cantar. Porque el zapoteco tiene 6 géneros, ¿sí? Y 2 números. 3 personas. Pero los géneros ahí son bastante especiales, tienen que ver con son clasificatorios. Es una lengua tonal, en fin, este es el zapoteco de San Pablo Huilán, pero la tercera persona es importante saber si merece respeto, si es familiar, si es de confianza, y las diferencias entre familiar y confianza y respeto quiero ver. O sea, aprender a hablar es cuando un hablante que no habla español aprende justamente español, a usar el tú y usted de un lugar a otro es dificilísimo, ¿no? Bueno, si es un animal, si es sagrado o si es inanimado. Hablar zapoteco necesita uno tener en claro que está. Y son categorías gramaticales. ¿Sí? En el caso del tarahumara no está aquí señalado, pero el caso del tarahumara el género está relacionado a la forma de los objetos y las formas son variadas. Entonces, quiero decir, por ejemplo, que está lloviendo, utilizo un verbo estar para la lluvia que es vertical, yo diría muy bien, ¿no? No importa, o sea, ese es el verbo estar vertical. Pero, por ejemplo, yo no puedo estar muy limpio porque ahorita sí estoy sentado, yo ahorita estaría a ti porque estoy sentado. El humano es versátil y puede estar como sea, pero hay objetos que o sea, las nubes están chucú. Y cuando uno dice, ¿qué quiere decir chucú? Pues que están así, o sea, como colgadas, en fin. El universo que denominan los géneros no nada más es una cuestión de género, del género como el español. Es todos los recursos clasificatorios que tienen las lenguas. Y aquí sí, se necesita estar inmerso en la lengua. Si no, uno no ve. O habla perfecto, así como dicen, y esto lo decía Mauricio Garcés, ¿sí? Yo hablo 6 lenguas, pero todas en español para que me entiendan. Jacobson, que es un lingüista y de los
así, digamos, uno de mis gurús lingüísticos, él decía algo semejante, decía, yo hablo ruso en 16 lenguas, él habla un chingo de lenguas, ¿no? Pero él lo que decía es que su lengua materna, la que se está proyectando en las lenguas que aprendió como segunda y tercera y cuarta, etc. Porque es la estructura, o sea, es difícil. Igual nosotros, hablantes de español, queremos luego en algún momento casi obligado a usar un usted en el inglés, ¿no? O sea, en inglés es imposible decir no me tutee. Please don't tutee me. O sea, sí, el otro año. Ya vieron que son horneaditas las calientes. Bueno, vamos a ver estos ejemplos del tiempo, ya los verbos. Esto es verdaderamente... O sea, hay éxtasis para ingerido y hay éxtasis visto, ¿no? Este es visto. El futuro del español en la gramática tradicional dice que es el que está a la derecha, ¿no? Este bajará. El bajará, este es el futuro, así dice la gramática. Pero el uso demuestra que ese no es el futuro. Voy a dar un ejemplo, vamos en el metro. ¿Sí? Hora pico. Vamos en la Merced o en la Virgil, a saber, uno sabe que va a ir la y nos vamos a bajar a la siguiente en Pino Suárez. Tenemos dos filas de humanos entre nosotros y la puerta. Todos son rostros aquí, fijamente viendo, dos filas. Así. Le decimos, fíjense la diferencia, disculpe, va a bajar a la siguiente. Este es el futuro. Porque si yo le digo, disculpe, bajará a la siguiente, se oye que dudo que baje. ¿Sí? Es decir, el futuro real en español mexicano actual es el que se usa con la perífrasis, con el verbo ir. Las otras formas son más posibles, hablan de la posibilidad. Pero bueno, es uso. Y por eso es muy normal decir voy a, o ya muy, en el español muy normal, casi hasta pueden presumir, porque sea francesa, es el bois. Hasta para que se oiga muy francés. Voy a comer, voy a bailar. que además, si lo ven ortográficamente, responde al francés, es una O y una I, o sea, realmente es bois. Está bueno usar con chica bois. Perdón, me voy a comer. No, el ejemplo del 2 es otra joya, no tiene que ver con los pachecos ni los marihuanos, como decía mi papá, sino con los pasados, ¿no? Son 5 pasados y las diferencias en el español mexicano son monstruosas, ¿sí? ¿No viste a Berta? ¿No veías a Berta? Hasta uno sabe cuándo preguntar una cosa, y los dos son pasados. Ahorita vemos cuál es su diferencia. ¿No habías visto a Berta? O sea, ¿no has visto a Berta? No habrás visto a Berta. Además de todo es en interrogativo. Todos son pasados. ¿Cuál es la diferencia en una categoría que se llama aspecto? ¿Sí? Y el aspecto es, digamos, la cuantificación del evento. Esto la tienen la mayoría de las lenguas no indoeuropeas. De hecho, las lenguas eslavas, que son indoeuropeas, obviamente, son también aspectuales. Pero las lenguas mexicanas son dominantemente aspectuales. Es decir, no importa el tiempo, importa el aspecto. Si dura, si no dura, si se repite, si se puede volver a repetir, si tiene final, si no tiene final. Aquí no pongo el ejemplo del IVA, pero este IVA pasado. No, el IVA es un futuro que se llamaría impativo, no se preocupen por el nombre, pero voy a decir en qué contexto, porque dicen IVA futuro, dicen no, pues ya quítenles. En el ejemplo de llega alguien y me dice, oye, pues vamos al billar. Se ve que me quedé en los años quién sabe cuántos, ¿no? Pero no importa, mi tiempo era ir al billar. Oye, pues vamos al billar, y digo, es que iba a estudiar. Iba a estudiar. Es un futuro. Y lo más seguro es que no lo haga. Por eso se llama impativo, es decir, apunta al principio de una acción que lo más seguro es que no se haga. Ese es un recurso, y los hablantes de español lo tienen. Por eso cuando llegan estas clases de gramática hecha por no lingüistas, sino por gente que cree que la tradición es la neta, entran verdaderos problemas. Y por eso los hablantes de español odian la materia de español, porque no los hace reflexionar sobre lo que los hablantes sienten. Y cuando le dicen,
El sujeto es el que hace la acción. Esa es es horrible cuando eso, ¿no? O sea, y el objeto directo es el que recibe la acción. Entonces cuando Juan recibió dinero, ¿cuál es el objeto directo? El niño está en crisis. O el caso de las pasivas, que es un drama, ¿no? El que hace la acción. El niño fue mordido por el perro. ¿Cuál es el sujeto? El perro. No, hay uno bien bonito, esto pasa. Hay una anécdota que tengo, pero primero voy con mi ejemplo. Con el verbo gustar. Me gustan las manzanas. ¿Cuál es el sujeto? Pues yo. ¿No? Porque obviamente uno no puede pensar en esa definición de que las manzanas sean el sujeto.